La Ouija, un enigma entre el juego y lo sobrenatural. La Ouija es una tabla utilizada para la comunicación espiritual que ha generado controversia por sus asociaciones con lo paranormal y el ocultismo. A menudo se describe como un medio para contactar a espíritus o entidades de otro mundo. La tabla tradicionalmente tiene inscripciones de las letras del alfabeto, números del 0 al 9, las palabras sí, no y adiós. Los participantes usan un planchet, una pieza pequeña en forma de corazón con ruedas o una superficie deslizante, para señalar las letras y formar mensajes. La Ouija se popularizó en la época victoriana, finales del siglo XIX, cuando había un gran interés por el espiritismo. Los médiums realizaban sesiones espirituales donde las personas buscaban contactar a sus seres queridos fallecidos. La primera patente de la Ouija como un juego fue registrada por Elijah Bond en 1890. William Fuld, un empresario, luego comercializó la tabla como un juguete en los Estados Unidos, afirmando que el nombre Ouija proviene del egipcio antiguo, aunque es más probable que sea una combinación de las palabras OUI, sí en francés, y ja, sí en alemán. La tabla Ouija se utiliza generalmente en un ambiente grupal, donde los participantes colocan sus dedos suavemente sobre el planchet y hacen preguntas a los espíritus. Se cree que el planchet se mueve por sí mismo, indicando letras o números, aunque se ha sugerido que el movimiento es causado inconscientemente por los propios participantes, efecto ideomotor. Desde una perspectiva sobrenatural, los defensores de la Ouija creen que puede facilitar la comunicación con seres del más allá, como espíritus de personas fallecidas o entidades desconocidas. Algunos afirman haber recibido mensajes precisos o inquietantes durante sesiones. Hay advertencias de que el uso imprudente de la Ouija puede atraer a entidades peligrosas o malignas, lo que puede llevar a experiencias perturbadoras o aterradoras. Muchos relatos afirman que algunos usuarios se han visto acechados o han experimentado fenómenos paranormales después de usar la tabla. Los científicos tienden a explicar el movimiento del planchet como un resultado del efecto ideomotor, un fenómeno en el que las personas mueven objetos inconscientemente debido a sus propios pensamientos y expectativas. En otras palabras, los participantes de la sesión de Ouija pueden no darse cuenta de que ellos mismos están dirigiendo el planchet hacia letras o números específicos. Desde un punto de vista psicológico, el estado emocional y la sugestión colectiva pueden influir en la experiencia. Los participantes que creen firmemente en lo sobrenatural son más propensos a percibir movimientos o respuestas como significativas, lo que puede reforzar la creencia en la autenticidad de la Ouija. La Ouija ha sido representada en numerosas películas de terror, libros y programas de televisión. Películas como El Exorcista, 1973, han contribuido a la percepción de la Ouija como peligrosa o maligna. Diversas religiones, especialmente el cristianismo, condenan el uso de la Ouija, considerándola un portal potencial para la interacción con demonios o espíritus malignos. La Iglesia Católica ha expresado que la Ouija es peligrosa y puede abrir la puerta a fuerzas oscuras que van más allá del control humano. A pesar de las advertencias, muchas personas continúan usando la Ouija, algunas como entretenimiento, otras con intenciones más serias. El exorcismo de Roland Doe inspiró la película El Exorcista. Según informes, Roland Doe, un joven de 14 años, jugó con una tabla Ouija y posteriormente fue poseído por una entidad demoníaca, lo que llevó a un famoso exorcismo por parte de la Iglesia Católica. A lo largo de los años, ha habido innumerables relatos de personas que afirman haber tenido experiencias paranormales o de haber sido acechados por entidades después de usar la Ouija. Aunque muchos de estos relatos no pueden ser confirmados, han contribuido al mito y temor alrededor del uso de la tabla. Desde un enfoque simbólico, la Ouija puede representar la búsqueda de respuestas sobre la vida después de la muerte o el deseo humano de conectarse con lo desconocido. La tabla, en este sentido, podría ser vista como un puente entre el mundo físico y lo espiritual, ofreciendo una herramienta para confrontar miedos profundos relacionados con la mortalidad. Los profesionales de la salud mental advierten que las sesiones de Ouija pueden generar ansiedad, miedo y angustia emocional, especialmente si los participantes ya están predispuestos a creer en fenómenos paranormales. Tanto desde la perspectiva espiritual como psicológica, se aconseja que la Ouija no se use imprudentemente, ya que puede abrir puertas, ya sea a emociones intensas o a creencias sobre fenómenos paranormales difíciles de manejar.
La Ouija sigue siendo un objeto rodeado de misterio, creencias, advertencias y fascinación. Ya sea vista como una herramienta para comunicarse con el más allá o como un ejemplo de la poderosa influencia de la mente humana, su impacto en la cultura popular y espiritualidad no puede ser subestimado. Desde la ciencia hasta el ocultismo, la Ouija ocupa un lugar único en donde lo lúdico se mezcla con lo sobrenatural y lo subjetivo con lo inexplicable.